ya sea bloqueos o circuitos anómalos que lleven a contracciones anormales del corazón, obstrucciones al flujo de las válvulas de salida, por escenarios como la estenosis, por ejemplo, de la válvula aórtica, alteraciones o shunts del flujo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es decir, comunicaciones anómalas en el tabique interauricular o interventricular. Flujos regurgitantes hace referencia entonces a insuficiencia de las válvulas, es decir, la imposibilidad de cerrar de manera adecuada la válvula durante la diástole, ¿verdad? O ruptura cardíaca o del vaso, es decir, el corazón se puede romper. Entonces iniciemos con alguno de ellos. El primero de ellos, por supuesto, que es la falla cardíaca, es decir, el fallo en la bomba, ¿cierto? No es capaz de suplir con los requerimientos energéticos que tienen los tejidos, las demandas metabólicas que tienen, y existe entonces un círculo vicioso que lleva a que los pacientes con falla cardíaca, con la imposibilidad de suplir las demandas metabólicas de los tejidos, terminen empeorando su condición. Cuando el paciente presenta, esto por supuesto es de fisiología y ustedes ya se lo saben de memoria, entonces cuando el paciente tiene una dificultad para suplir el flujo sanguíneo, pues existen unas células que son las células ductaclomerulares que se encuentran en la arteria aferente, ¿verdad? Ahí en medio de la arteria aferente y eferente, que son capaces de sensar la presión de perfusión del riñón, ¿verdad? Resulta que para el riñón cualquier disminución en la presión de perfusión significa falta de volumen, no significa otra cosa. Para el riñón significa falta de volumen. De tal manera que es capaz entonces de activar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que lleva entonces al aumento de la recaptación de sodio, ¿verdad? El túbulo contorneado, que lo que hace es aumentar la volemia, pero que si usted le pone más líquido a una bomba que ya de por sí está defectuosa, pues más difícilmente lo va a poder mover. Menos perfusión va a tener y más renina angiotensina va a tener. Entonces es como el círculo vicioso que lleva. ¿Cuáles son las cosas que pueden ocurrir, digamos, de forma compensatoria para suplir la demanda metabólica? Uno es incrementar el trabajo cardíaco, es decir, el esfuerzo que hace el corazón, ya sea a través de la fuerza o a través de la taquicardia, de la frecuencia cardíaca. Pero existe entonces, además, una ley que se llama la ley de Frank-Starling, que me dice en qué momento el corazón ya no tiene la capacidad de responder a la distensión de la fibra. Básicamente la ley de Frank-Starling dice que la fuerza del corazón será proporcional a la distensión de la fibra cardíaca, ¿verdad? Pero esto es cierto hasta cierto punto. Entonces vemos que la curva normal de evaluación de esto nos muestra que va ascendiendo la fuerza conforme aumenta la distensión de la fibra, pero lo hace hasta cierto punto. Luego se estabiliza la fuerza y posteriormente incluso puede disminuir la fuerza del corazón a pesar de que usted distienda más y más la fibra muscular, toda vez que usted supera los mecanismos compensatorios que tiene el cardiomiocito. Ahora, eso más adelante puede llevar a arritmias o otras condiciones que ya más adelante vamos a ver. El corazón va a tener remodelación cardíaca, iniciando por hipertrofia, es decir, si a usted a un músculo lo estimula, pues lo primero que va a hacer es hipertrofia, crecer, ¿verdad? Pero si usted lo estresa tanto, pues el músculo va a generar atrofia o va a generar apoptosis de estos cardiomiocitos. Y ya sabemos que el corazón es un tejido permanente, es decir, que no replica los cardiomiocitos. De tal forma que cada cardiomiocito muerto va a ser reemplazado por fibroblastos. Y los fibroblastos pudieran convertirse en miofibroblastos, pero los miofibroblastos nunca tendrán la capacidad contráctil que tienen los cardiomiocitos. De tal forma que si yo evalúo por un ecocardiograma la función del corazón, y hay un área que esté llena de fibroblastos, porque anteriormente murieron los cardiomiocitos allí, lo que más frecuentemente va a reportar el ecocardiograma es que hay un área acinética, es decir, un área que no se mueve. Viéndolo de manera macroscópica, un corazón normal, en un corte que también es coronal, un ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aparentemente normal.
En este, el corazón normal es el de la mitad, el que se encuentra al lado izquierdo de sus pantallas es un corazón hipertrófico con una hipertrofia concéntrica del corazón, ¿verdad? Y la de allá es una miocardiopatía dilatada, es decir, también es una hipertrofia, ¿verdad? Pero es una excéntrica. Ahora, normalmente el proceso fisiopatológico es corazón normal, hipertrofia concéntrica y luego una dilatada, una cardiopatía dilatada. Yo puedo entonces tener una disminución o una falla cardíaca con un corazón hipertrófico fuerte. Yo puedo tener falla cardíaca. Si estamos hablando que es la disminución del gasto cardíaco, ¿yo cómo evalúo el gasto cardíaco? ¿A qué es igual el gasto cardíaco? Es igual a por frecuencia cardíaca. Por el volumen latido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para que esto disminuya si la frecuencia cardíaca no la voy a ver alterada y ahora tengo un corazón que es más fuerte? ¿Cómo así que voy a tener? Disminuye la cantidad de sangre. Entonces disminuyo la precarga, ¿verdad? Porque la hipertrofia disminuye el volumen que tengo En el ventrículo. en el ventrículo. Bien. Desde luego que la hipertrofia lleva a una mayor demanda metabólica, y recuerden que los vasos en el corazón, no hay nuevos vasos que se formen para suplir entonces la demanda metabólica. Hay una alteración del citoesqueleto, podemos verlo en el microscopio. No, desde luego no vemos el citoesqueleto, pero vemos la morfología de la célula, cómo cambia en cuanto a una hipertrofia de la célula, aumento de la matriz extracelular y algunos cardiomiocitos que pueden volverse apoptóticos y pues ser reemplazados por fibras de fibroblastos. Bien, entonces la falla cardíaca en términos generales usted la puede clasificar como falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha. Nos interesa particularmente para esta clase, más allá de los signos clínicos y demás, más bien la etiología o los factores de riesgo que llevan a la falla cardíaca izquierda. Si hablamos de la del lado izquierdo, pensamos principalmente en cardiopatía isquémica, es decir, en enfermedad coronaria del corazón, ¿verdad? En hipertensión arterial, es causa frecuente de falla cardíaca, es decir, los pacientes con hipertensión arterial crónica terminan generando una cardiopatía dilatada. Las valvulopatías también, sean insuficiencias o estenosis, las dos están asociadas a falla cardíaca izquierda. Y la amiloidosis, que es una enfermedad de depósito de material amiloide, proteináceo, que reemplaza el músculo cardíaco y que por supuesto no sirve como opción contráctil, está asociada a escenarios de falla cardíaca izquierda. Ahora debemos considerar entonces que en la mayoría de los escenarios las fallas cardíacas izquierdas pueden llevar a falla cardíaca derecha. Si yo aumento la presión en el lecho pulmonar, pues le estoy aumentando la presión al ventrículo derecho. De tal manera que las fallas cardíacas izquierdas pueden terminar o terminarán, si no se tratan, en fallas cardíacas derechas. En cuanto a la falla cardíaca derecha, pues digamos que la principal causa asociada a ella tiene que ver con la falla cardíaca izquierda, es decir, las etiologías son similares, solamente que primero suele afectarse la falla cardíaca izquierda. Y si hablamos de una falla cardíaca derecha, solo derecha, ¿en qué entidad pensarían ustedes? Bueno, una valvulopatía sí, no es tan frecuente. ¿Ellos tienen clase acá? Creo que sí. No, yo lo sé por esta a las 7. Sí, pero me dijeron que es que tienen clase acá a las 6. No, pero yo le dije que hasta las 7. Yo le escribo. Ese. Entonces, todos los escenarios que generen hipertensión pulmonar, como el tromboembolismo pulmonar, las enfermedades pulmonares intersticiales, más que las obstructivas crónicas, pero esas también pudieran generar en estadios terminales hipertensión pulmonar, pero sobre todo las intersticiales, es decir, todas las que hablamos de neumoconiosis, todas esas pueden estar asociadas. ¿Cuál otro que mencionamos dentro de las enfermedades pulmonares? El síndrome de apnea y apnea obstructiva del sueño, o el SAPOS, que puede estar asociada tanto a hipertensión arterial como a hipertensión pulmonar. Dentro de los signos clínicos entonces de la falla cardíaca derecha tiene que ver con el aumento de la presión hidrostática en todo el sistema venoso.
Así que usted va a encontrar hepatomegalia, ¿verdad? Edema, ascitis, ¿verdad? Ortomnea, disnea paroxística nocturna, todo esto que ustedes están viendo en el cerebro. ¿La qué? Si usted lleva al corazón de manera crónica por hipertensión pulmonar, sí, también le va a dar cardiomegalia. Es decir, si usted lo tiene durante mucho tiempo, sí, le va a pasar. Ahora, la apnea obstructiva del sueño por sí sola no, es la hipertensión arterial y pulmonar secundaria a la apnea obstructiva del sueño la que causa, digamos, el daño sobre el corazón. Hay algunas causas que pueden ser secundarias de cardiomiopatía, como enfermedad del sistema, que ya mencionamos el amiloide, pero la diabetes también puede estar relacionada. Algunas enfermedades de depósito como amiloidosis y hemocromatosis generan estrés oxidativo sobre los cardiomicitos y los llevan a apoptosis. La miocarditis y la enfermedad de Chagas, que ya la vamos a ver más adelante, por supuesto que también están asociadas como causas secundarias de cardiomiopatía. El alcohol y algunos fármacos, piensen principalmente en los quimioterapéuticos como cardiotóxicos. Son quizás el grupo más importante de medicamentos cardiotóxicos. Y algunas distrofias musculares que son bien infrecuentes. Yo tengo ahora mismo otro compromiso. Andrés les va a terminar de dar la clase a todos. ¿Sabes qué te dijeron? Sí. No me contesta. Voy a ir a buscar al Pues sí, mejor no como para... Sí, para tener la tableta. O sea, sirve para pasar, pero no para hacer el tuyo. Sí, Bueno, entonces vamos a continuar con una entidad que es importante, que son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas casi siempre son aisladas, quiere decir que los niños nacen solo con el defecto, pero a veces también pueden estar asociados a síndromes genéticos, ¿cierto? A múltiples malformaciones. Dentro de ellos siempre piensan en un síndrome genético y presencia de cardiopatía, el síndrome de Down, ¿cierto? ¿El síndrome de Down qué trisomía es? 21, entonces siempre que vean el fenotipo de un niño con síndrome de Down, además hay que descartar de que tenga algún tipo de cardiopatía asociada. Casi siempre el 90% tienen una causa desconocida, pero se han estudiado todos estos genes y vías que están relacionados con factores de transcripción endotelial, vías que inducen la proliferación de fibroblastos. Y miren la gran cantidad de malformaciones cardíacas que podemos tener. Vamos a hablar en frecuencia. Si uno habla de las cardiopatías más frecuentes, el 42% son defectos en el septo interventricular, ¿sí? Ahora, si uno habla cuál es la valvulopatía cardíaca congénita más frecuente, es otro escenario. Pero si hablamos de malformaciones cardíacas, vamos a decir defectos del septo interventricular. ¿Cuál sería la malformación valvular cardíaca más frecuente? ¿Ah? No. Ok, ¿cuál es la valvulopatía cardíaca? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Cuál es la valvulopatía cardíaca congénita más frecuente? No, valvulopatía. ¿De
qué válvula? Aórtica. Entonces una condición que se llama aorta bivalva. Y es que en vez de formarse 3 valvas semilunares existen 2. Y eso hace que la válvula sea disfuncional. Entonces de valvulopatía sería la aorta bivalva. Luego tenemos los defectos en el septo interauricular, estenosis pulmonar, ductus arterioso persistente, es importante tenerlo en cuenta, tetralogía de Fallot, etc. Entonces, ahora, de las manifestaciones clínicas cardíacas, lo más importante es clasificarlas en cianóticas o acianóticas. O sea, el recién nacido se coloca morado, ¿cierto? Tiene dificultad para respirar, tiene hipoxemia, usted lo ausculta y tiene un soplo. Estos tipos de soplos que son, digamos, patológicos a la auscultación serían en qué sístole, diástole o en qué condición serían. Diastólicos son los patológicos, exactamente. Sistólicos pueden haber, pero hay también funcionales. Cierto ejemplo, la anemia te puede generar un soplo sistólico, entonces casi siempre son diastólicos. Entonces, miren, los que generan manifestaciones cianóticas, tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia, transposición de los grandes vasos, y los que generan acianótico, uno tiene que mirar el flujo, si es un flujo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Dentro de ellos pues tenemos defecto en el septo interventricular, ductus arterioso persistente, estenosis pulmonar, coartación de la aorta. Entonces acá lo vamos a clasificar, miren. Primero, malformación asociada, o sea lo que llamamos CHUM, o flujo desviado del lado izquierdo al lado derecho, ¿sí? Acá tenemos las 3 entidades que están asociadas a este defecto en el flujo. Defecto en el tabique interauricular, defecto en el tabique interventricular y lo otro es el ductus arterioso persistente. Desde la embriología el ductus es normal que esté, ¿de acuerdo? O sea, el ductus está normal. ¿Qué debe ocurrir? En alguna semana, más o menos alrededor de la semana, ¿cuál? Después de la semana 32, ese ductus debe empezar a obliterarse, se debe cerrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué condiciones ustedes encontrarían esa enfermedad o esa condición? ¿En qué niños? Prematuros, exactamente. Entonces, aquel prematuro que nace 30 semanas, 28 semanas, va a tener el ductus arterioso. Y es normal que lo tenga porque nació antes de que se haya cerrado, ¿sí? Entonces miren acá estos, ya lo hemos hablado, que una de las entidades más frecuentes son los defectos en el septo interventricular, ¿cierto? Casi todos son el 90% en la porción membranosa. Muchos de ellos pueden cerrar en la infancia, pero a veces, o sea, aislados, a veces toca generar su cierre. ¿Cuál sería una forma para cerrar estos orificios, estas comunicaciones? ¿Cómo lo podríamos cerrar? Por cirugías. Sí, pues, claro, pero más específico. No, la hernia no cierra con una comunicación interventricular, no cierra con ellos. Entonces, un cateterismo en la arteria radial o en la femoral vas hasta el corazón, ¿cierto? Con una camarita y va con una sombrilla y se coloca la sombrilla allí. O sea, es un ejemplo de colocar, se coloca una válvula, digamos, que cierre esa comunicación, es la forma más fácil, o sea, no hay que hacer una cirugía abierta para corregir esto, con el cateterismo hasta allí. Ahora, lo del ductus arterioso. Miren, 7% de los defectos congénitos cardíacos, esto lo van a ver cuando estén en pediatría y en neonatos, en esos niños prematuros. Entonces, acá hay algo importante. ¿Qué sustancia induce fisiológicamente el cierre del ductus? Prostaglandina E2. Esas prostaglandinas, si ustedes recuerdan, se producen en el ciclo del ácido araquidónico, ¿cierto? La disrupción de la bicapa de fosfolípidos. Recuerden que primero está la fosfolipasa 2, luego las enzimas COX y finalmente esto permite la formación de estas prostaglandinas. Entonces ahí viene tu respuesta. ¿Cómo yo puedo inducir el cierre del ductus arterioso? Con AINES. ¿Por qué? ¿Ustedes tienen marcador? ¿Marcador tiene? ¿Alguno no tiene marcador? ¿Borrable marcador?
Entonces, los AINES al inhibir, los AINES actúan principalmente sobre las COX, ¿cierto? Recuerden que los esteroides actúan mucho más arriba sobre la fosfolipasa. Estoy disminuyendo la producción de prostaglandina E2 y eso hace que se induzca el cierre del ductus arterioso. El principal AINES que se utiliza en esto es un medicamento que se llama indometacina, con C. Indometacina, gracias. Pero pues si usted no tiene, puede utilizar ibuprofeno, ¿cierto? Naproxeno, algún otro tipo de AINES. Y al disminuir la prostaglandina E2, pues digamos que favorece el cierre del ductus. No hay que hacer nada más, solo medicamentos. Malformaciones asociadas del otro lado, derecha e izquierda. Entonces tenemos una siempre que preguntamos, la famosa tetralogía de Fallot. Coartación de la aorta y transposición de los grandes vasos. ¿Estas eran cianóticas o acianóticas? Eso eran más complejas, ¿cierto? O sea, como tienen muchísimas malformaciones al tiempo, pues por ende las manifestaciones clínicas son más prominentes. Entonces miren, comunicación interventricular, estenosis de la pulmonar, coartación de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Todas estas cuatro malformaciones generan cianosis, pero además generan una remodelación cardíaca que vuelve el corazón en forma de bota. Entonces es una característica que ustedes pueden ver en la radiografía de tórax, cómo ese corazón se ve en forma de bota, muy típico de este tipo de malformación. Esta corrección de estas malformaciones sí casi siempre requiere una cirugía abierta, ¿no? O sea, son más complejas de organizar. Acá hemos dicho entonces, si hablamos, pregunta de examen, de las cardiopatías congénitas, la más frecuente es la comunicación interventricular. Si hablamos de las valvulopatías, sería la aorta bivalva, ¿cierto? Entonces, recuerden que normalmente hay 3 valvas semilunares, ¿cierto? En este caso, pues se forman 2 y eso hace que esa válvula sea incompetente o sea disfuncional. Sí, no, pero digo cardiopatías congénitas. Profe, ¿cuál era la más común, la más frecuente cardiopatía congénita? De las cardiopatías congénitas es la comunicación interventricular. De las valvulopatías congénitas sería estenosis aórtica por aorta bivalva. Entonces yo no me lo escucho. Así. Bivalva. Bivalva. La enfermedad isquémica del corazón. Entonces, acá va a pasar más rápido porque ustedes ya saben que la enfermedad isquémica es una de las principales causas de mortalidad en general en los países, tanto de bajos ingresos, medianos y altos, ¿cierto? Mire que más o menos producen 7.5 millones de muertes y vamos entonces a mirar cuáles son las causas de enfermedad isquémica. El 90% son por aterosclerosis, entonces se forma una placa de colesterol. Recuerden que las placas de colesterol se ubican es ubicación subendotelial y entre la túnica media, no es que esté por encima de la túnica íntima. ¿Me pueden abrir a...? Sí. En ese mismo bloque es una sala de las cenizas redondas. Sí, más grandes. 73 ¿No había otro? Es que esa hora es difícil porque la nocturna es más gente. Pues la sala es como si fuera lo de Semio. Por eso. Por eso. Asqueroso.